el último tema de integración, que era lo que decíamos recién, que es cuadratura Gauss-Legendre. Vamos a hacer uso de los polinomios de Legendre, que es un conjunto de polinomios ortogonales, ¿sí? En un intervalo AB, y el hecho de ser ortogonales en general son un conjunto ortogonal completo, y es una propiedad importante. Hay polinomios como estos que llamamos de Legendre, en un intervalo van a estar definidos en un intervalo -1, 1, pero hay otro tipo de intervalo, de polinomios, que también forman un conjunto ortogonal completo. Ya vimos alguno como el de Chebyshev, ¿sí? Pero hay otros que son de Laguerre, de Hermite. En general estos polinomios son soluciones de alguna ecuación diferencial que llevan el nombre de Laguerre, Hermite, Chebyshev, Legendre, ¿sí? La particularidad de estos polinomios es que, como dijimos en principio, son ortogonales, ¿sí? ¿Qué significa que sean ortogonales? Bueno, estas integrales que tenemos acá, integrales de entre A y B, fíjense que estos no son en particular los de Legendre, son un conjunto escrito en forma general, que son phi sub n de x por phi sub n de x, diferencial de x, multiplicados por una función w de x, o omega de x, como quieran llamarle, ¿sí? Que es una función de ponderación, es un peso que le damos. En el caso particular de los polinomios de Legendre, ese peso va a ser 1, ¿sí? Pero se acuerdan que en los polinomios de Chebyshev, ese peso tiene otra forma, tiene la forma, esa función de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Pero mantienen esta característica todos esos polinomios que le nombré, que si m y n son distintos, el producto da 0, y si m y n son iguales, nos da un número que depende de n, ¿sí? Si fueran ortonormales, ese número tendría que ser 1, pero bueno, eso lo dejamos aparte, ¿sí? Bien. Los polinomios de Legendre son solución de esta ecuación que tenemos acá. Derivada respecto de x de 1 menos x cuadrado por la derivada de x de una función p sub n de x, que van a ser los polinomios de Legendre, más n por n más 1 por p sub n de x igual 0. Es una ecuación que se usa mucho en física, en electrostática, cuando hay simetrías esféricas, ¿sí? Y la función generatriz de estos polinomios, esta p sub n de x, que igual a 1 sobre 2 a la n factorial por la derivada de esta enésima, de x al cuadrado menos 1 a la n, eso tiene nombre, se llama fórmula de Rodríguez. En particular, los polinomios de Legendre, la forma, cuando escribimos la ortogonalidad de esos polinomios, fíjense que es la integral. El intervalo es entre menos 1 y 1 de ese peso w de x, que en el caso de los polinomios de Legendre habíamos dicho que vale 1. Y es el producto de los p sub n por los p sub m. Vale 0, como habíamos dicho, por el hecho de ser ortogonales, si m es distinto a n, y habíamos dicho que era un número que dependía de n. En este caso ese número vale 2 sobre 2n más 1, cuando m y n son iguales. Esta expresión que tenemos acá, p sub n de x igual a 2n menos 1 sobre n por x por un polinomio de grado n menos 1, menos n menos 1 por un polinomio de grado n menos 2, es lo que se llama relación de recurrencia, válida para n mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que sea una relación de recurrencia. Fíjense, si calculamos el polinomio de grado 2, independientemente de lo que dan las cuentas de esos coeficientes, fíjense que el polinomio de grado 2 va a depender. Su n menos 1 nos da 1, y el su n menos 2 nos da 0. Quiere decir que el polinomio de grado 2 depende de la forma del polinomio de grado 0 y del grado 1. El de grado 3 dependerá del de grado 2 y grado 1, y así sucesivamente. Por eso es una relación de recurrencia. Conocidos P0 y P1, P2 lo podemos escribir en función de 0 y 1, 3 en función de 2 y 1, y así sucesivamente. Si graficamos esos polinomios, el P sub 0 de x evidentemente es 1, es esta recta azul que está acá, y los demás polinomios, el P1 será esta recta, después tenemos esta parábola,
que está en marrón, y así sucesivamente las cúbicas, las cuartas, ¿sí? Esas serían las gráficas de los polinomios de Legendre. Nosotros vamos a hacer uso de las propiedades de este polinomio para resolver la integración por cuadratura. Una característica importante es que el hecho de que sea ortogonal completo, lo que me asegura es, además de ser ortogonal, el hecho de que sea completo, que yo cualquier función en el intervalo de validez de estos polinomios, que es en -1 y 1, la puedo escribir como una combinación lineal de estos polinomios. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Vamos a un caso bien simple. El polinomio de grado 2, 1 más 2x más x cuadrado, lo podría escribir como una combinación lineal de p sub 0, p sub 1 y p sub 2. Lo que tendría que encontrar, cuáles son esos coeficientes. Entonces, si hago c sub 0 por p sub 0, que es 1, c sub 1 por p sub 1, que es x, c sub 2 por el p sub 2, que es un medio de 3x cuadrado menos 1, hacemos el álgebra, juntamos lo que es lineal con lo que es lineal, lo cuadrático con lo cuadrático, y lo independiente con lo independiente, e igualamos esos coeficientes a los coeficientes del polinomio que yo había dado como ejemplo, obtenemos que c sub 0 es 4 tercios, c sub 1 es 2, y c sub 2 es 3, ¿no? Es álgebra elemental. Entonces, el h sub 2, que lo escribía como 1 más 2x más x cuadrado, ahora lo puedo escribir como una combinación de esos polinomios de Legendre, 4 tercios p sub 0, 2 p sub 1 y 2 tercios de p sub 2, con x perteneciente a -1, 1, ¿no? Que es el rango de validez de estas propiedades. Bien, ahora, si yo quisiera ir a si yo quisiera cambiar el rango, es decir, yo quiero pasar de un intervalo a b, ¿sí? Cualquiera, al intervalo -1, 1, donde son válidos estos desarrollos de polinomio de Legendre que estábamos diciendo recién, con este cambio de variable lineal, como muestra la gráfica, y escribiendo a x como b menos a sobre 2 por t más b más a sobre 2, tenemos el cambio de variable. Entonces, fíjense que el h2 de t, en ese cambio de variable, lo puedo escribir como 1, y lo único que hago es reemplazar la x por la nueva variable, ¿sí? b menos a sobre 2 por t, b más a sobre 2, y la x cuadrado, esa expresión al cuadrado. Esto nos va a servir para hacer unos cambios de variables que vamos a necesitar después, es decir, este tipo de cambio de variables, ¿no? X, b menos a sobre 2 por t, más b más a sobre 2. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, a una integral entre a y b, la vamos a aproximar con un polinomio de grado n y el correspondiente residuo o error. Entonces, ¿cómo escribíamos cuando veíamos interpolación esos polinomios? En caso de utilizar los polinomios de Lagrange, usamos la suma entre igual 0 y n, el de las funciones esta de Lagrange. Recuerden que el n era el grado del polinomio y el i, bueno, la variable sobre la que está sumando. Y el f de x o y, más el resto o el residuo, que era el error con el que íbamos, donde estaba la aproximación. La función de Lagrange, bueno, la escribí acá solo para recordarla. En el caso de un polinomio de grado n y un subíndice i, se escribía como esta productoria de j igual 0 a n, de j distinto a i, de x menos xj por xi menos xj. Ahora, lo que queremos hacer luego es, bueno, esta integral que calculamos acá entre a y b de f de x, diferencial de x, como queremos hacer uso de los polinomios de Legendre, lo que vamos a hacer es llevar esa integral a escribirla en el intervalo -1 y 1. Y para eso necesitamos hacer un cambio de variable como el que dijimos recién, es decir, pasar del intervalo a b a un intervalo -1, 1. ¿Eso qué implica? Que la f de x se va a transformar en algo que vamos a llamar una f grande de t. La x la vamos a reemplazar por ese cambio de variable que habíamos dicho, y el diferencial de x, que será b menos a sobre 2,
por el diferencial de t. Bien, entonces, la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, pasa a ser la integral entre menos 1 y 1 de la f, donde hicimos el cambio de variable, por b menos a sobre 2. A todo eso lo vamos a llamar f grande de t. Entonces pasamos de la integral entre a y b de una f de x a una integral entre menos 1 y 1 de una f grande de t, con ese cambio de variable. Profe, Sí, ¿el último término de la integral no estaría siendo parte del diferencial de t? sí, pero eso pasa a ser parte de la f de t también. Ese b menos a sobre 2 pasa a ser parte de la f grande de t. Bien. Que lo que vos decís es del diferencial, pero toda la f de t pasa a ser eso. Bueno, y escrito la expresión anterior que teníamos, la sumatoria que teníamos en la primer renglón, fíjense que, bueno, es simplemente cambiar la función de Lagrange, evaluada en t, y en vez de poner la f de xy, ponemos la f grande en t sub i. Y la derivada de orden n más 1 en sí pasa a ser la derivada de orden n más 1, pero de la f grande, por la productoria en t menos t sub i, donde este psi ahora es entre menos 1 y 1, ¿no? Bueno, y acá volví a escribir la productoria, la función esas de Lagrange, qué forma tienen, que es exactamente igual a la anterior, pero en la variable t. Bien, entonces ahora vamos a hacer la integral. Reemplazamos, entonces, la integral entre a y b de la f de x por la nueva expresión, ¿sí?, en la variable t. La lagrangiana en la variable t y la f grande de t. Y la derivada de orden n más 1, también evaluada en t. Por la productoria evaluada en t. Entonces, bueno, ahora, por linealidad de la integral, yo puedo intercambiar esa suma con la integral, porque el f de t sub i es una constante, así que eso lo podemos sacar fuera de la integral. Lo único que estamos integrando es esa función de Lagrange, ¿sí?, entre menos 1 y 1 de L sub ni de t diferencial de t. Y lo mismo hacemos con la derivada de orden n más 1. Profe, Fijémonos, sí, ¿por qué el f grande de... Ah, está en t sub i, no en t. Nada, me respondí solo, perdón. listo, listo. No, igual pregunten, no se queden con las dudas. O porque fíjense que como lleva tanto su índice, a lo mejor escribiendo y haciendo a veces copy-paste algún subíndice o algún exponente queda mal. Entonces, fíjense que a esa integral entre menos 1 y 1 de L sub ni de t, las vamos a llamar omega sub i. Esos van a ser pesos, ¿sí? Estos valores de t sub i no van a ser cualquier valor. Y estos omega sub i van a ser lo que llamamos peso. Y esto es el término del error. Y ahora después vamos a ver. Ahora, hasta ahora acá no hablamos nada de los polinomios de Lagrange, pero toda esta expresión, suma de f sub i, suma de f de t sub i por omega i, más el error, esos son los que se llaman las estructuras de cuadratura, ¿sí? Hacemos la suma de la nueva función, las f grande, por los pesos, ¿sí? Entonces nuestra integral se va a aproximar a sumas de f grandes por pesos. Ahora, esos t sub i, lo que después vamos a ver es qué valores tienen. Y esto es el término del error. A ese derivada de orden n más 1, dependiendo de si su i de t y sobre n más 1 factorial, vamos a decir que es una phi de t, ¿sí? Entonces vamos a analizar el término del error. Fíjense que es el producto de dos funciones. Esta derivada de orden n más 1, que la llamamos phi de t, y esta productoria, que es una función también que depende de t. Entonces, como dijimos que los polinomios de Legendre son un conjunto ortonormal completo y cualquier función la podemos desarrollar como una combinación lineal de esos polinomios en el intervalo menos 1 y 1, ¿sí? Entonces, como yo ahora restringí todo al intervalo menos 1, 1, ¿sí?, hice el cambio de variable y me fui de un intervalo cualquiera a b
a un intervalo menos 1, 1. Entonces dije, bueno, esa derivada de orden n más 1, que es una phi de t. Entonces esa phi de t, ¿qué puedo hacer? Hacer un desarrollo en función de los polinomios de Legendre. Y escribirla, bueno, puse phi de x, ven que le digo que a veces uno se equivoca. Esa phi de x la puedo escribir como una combinación lineal de polinomios de Legendre. Y la productoria, ven que cambié x y t, bueno. Y la productoria, ¿sí? También la puedo escribir como una combinación lineal de polinomios de Legendre. Esas x son todas t. Bien. Entonces, puedo escribir la phi de t como esa expresión y la productoria como una expresión. Ahora fíjense que la productoria es un polinomio, es una combinación lineal, pero es un polinomio de grado n más 1, ¿no? Va desde 0 hasta n, así que es un polinomio de grado n más 1. Por eso la sumatoria va desde igual 0 hasta n más 1. Y la otra va de igual 0 hasta infinito. Bien. Hacemos el producto de ambas expresiones e integramos, que era lo que estaba en la expresión del error. Si hacemos el producto de ambas expresiones e integramos, fíjense que desarrollamos esta primer suma y vamos dejando fija la otra suma. Entonces fíjense que nos aparecen estas integrales. La integral entre menos 1 y 1 de p sub i por p sub 0. Entonces, esta integral va a ser distinta de 0 si i es igual a 0. Cuando i sea distinta de 0, esa integral, ¿sí?, va a ser 0. Entonces la única integral que va a sobrevivir es p sub 0, p sub 0. Lo que va a hacer es que nos quede la integral entre menos 1 y 1 de p sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Como son funciones reales, nos quedan al cuadrado. Bien, en el segundo término nos va a pasar lo mismo. Pero en este caso el i va a tener que ser 1 para que la integral sea distinta de 0. Entonces, será distinta de 0 si i es igual a 1, ¿sí? Será igual a 0 si i es distinto de 1, y nos va a quedar, entonces, esta integral, P1, y nos quedará P sub 1 de t al cuadrado, entre menos 1 y 1. Y así con todos los términos de la integral, ¿sí? Y esta será distinta de 0 para esos casos. Bueno, entonces, toda esta suma nos queda la suma entre i igual 0 y n más 1 de los c sub i, de los b sub i y c sub i, por la integral entre menos 1 y 1 de esos p sub i de t al cuadrado. ¿Sí? Todo eso lo puedo compactar en eso que está ahí. Bien. Lo que nosotros decimos es que como este polinomio, ¿sí?, como este polinomio es un polinomio de grado n más 1, yo lo escribí como una combinación lineal de los polinomios de Legendre de grado n más 1, yo podría decir que dejo el polinomio de grado n más 1 y hago todos los b sub i, desde i igual 0 hasta n, los hago todos ceros. Entonces fíjense que sobrevive el polinomio de grado n más 1, ¿sí? Entonces yo lo que tendría que determinar es qué valor tiene b para que sea válida esta productoria. Pero en general, lo importante son estos valores de t sub i. Yo lo que hice acá fue factorear un polinomio, y estos t sub i lo que van a hacer son las raíces de los polinomios de Legendre. Y entonces, si estas t sub i son las raíces de los polinomios de Legendre, ¿sí?, de este polinomio que es la productoria, van a ser raíces de los polinomios de Legendre, ¿sí? Bien, toda esa suma, la suma desde i igual 0 hasta n más 1 de b sub i por c sub i, por la integral entre menos 1 y 1 de esos p sub i cuadrado, la puedo aproximar, como yo dije que los b sub i son ceros desde 0 hasta n, solo va a sobrevivir el término n más 1. Por lo tanto, el error cometido en esta aproximación va a tener esta forma. B sub n más 1 por c sub n, hay que determinar b sub n más 1, el polinomio de grado n más 1 de t al cuadrado, integral entre menos 1 y 1. Lo importante es que como estos t sub i son los que factorean el polinomio ese que es la productoria, ¿no?
t menos t sub 0, t menos t sub 1 y así sucesivamente hasta n más 1, como esos t sub i son raíces de esa productoria, van a ser raíces del polinomio de Legendre de orden n más 1. Es una propiedad que vamos a volverla a usar para poder calcular la integral. Van a ser importantes, entonces, las raíces de los polinomios de Legendre. Y el error en la aproximación es este que calculamos acá, que sale de hacer el producto de esas dos expresiones e integrado, ¿no? Bien, pero hay un caso particular. Sí. Sí. En esa misma. La duda mía va a ser una boludez, ¿eh? Dale. Ah, ya se me fue la pantalla, no te puedo. Ahí está faltando un diferencial de t, es esa boludez nomás, ¿eh? Para asegurarme si no está dentro, ¿qué onda? Está faltando. ¿A dónde? Acá hay un diferencial de t, acá hay un diferencial de t, diferencial de t. No, Sí, acá, sí. acá. Sí, falta el Bien, bien. diferencial de t, gracias. Sí, no, Sí. no es una boludez. Ya Sí, te dije, es falta. una boludez, pero. No, pero falta el diferencial de t. Sí, viste que usted el editor de ecuaciones del Word a mí me vuelve medio loco. Pero bueno, sí falta el diferencial de t. Bien. Ahora hay un caso particular, ¿sí? En el hecho de que si la función f grande, ¿sí? Si la función f grande es un polinomio de grado 2n más 1, ¿sí? El otro es un caso general. Ahora, acá lo que tenemos es que la función f grande es un polinomio de grado 2n más 1. Si derivo n más 1 veces, ¿sí? ¿Qué me queda? Un polinomio de grado n. Entonces, ¿se acuerdan que antes a la derivada de orden n más 1 la habíamos llamado phi de t? Ahora, como es un polinomio de grado n más 1, llamémoslo phi sub n, ¿sí? Pues la derivada de orden n más 1 es un polinomio de grado n. ¿Sí? Eso lo ven, si derivan una función que es un polinomio de grado 2n más 1, lo derivan n más 1 veces y les queda un polinomio de grado n. Entonces, a la que yo antes llamé phi, ahora lo llamo phi sub n. ¿Sí? Y lo escribo entonces como una combinación de n polinomios de Legendre. Aplico exactamente lo mismo que tenía antes, ¿sí? Fíjense que tengo la lagrangiana por la phi sub t de t sub i más phi sub n de t por la productoria. Entonces, cuando escribimos la expresión general, esto sería la expresión general de la cuadratura que habíamos dicho, es la suma de las f en t sub i por omega sub i, que serían los pesos, más el término del error, donde ahora en vez de tener una phi sub t, una phi de t, tenemos una phi sub n, ¿sí? Por la condición que le habíamos dado a la f de t. Y fíjense entonces que la integral entre a y b de f de x diferencial de x la puedo escribir aproximadamente como la sumatoria desde igual 0 hasta n de el producto de las f grande de t sub i por los pesos. Y fíjense que se reduce a esta sumatoria la integral, ¿no? La f grande en t sub i, donde t sub i van a ser las raíces de los polinomios de Legendre por estos pesos. Y estos pesos lo calculo con esta integral. Bien, como escribimos a phi sub n, a esa derivada de orden n más 1 como una phi sub n de t, porque habíamos dicho que era un polinomio de grado n, y la productoria la dejamos como estaba. Si escribimos la phi sub n de x en función de los polinomios de Legendre, fíjense, ¿sí? Que nos queda la suma desde igual 0 hasta n de los c sub i por los p sub i. ¿Sí? Pero es un polinomio de grado n. Y la productoria, igual que antes. Bien. Fíjense que es la misma forma de hacer la cuenta. Hacemos el producto de las dos expresiones exactamente igual, pero tiene una diferencia. La última integral va a ser siempre 0, porque el i, que va hasta n, nunca va a poder ser igual a n más 1. Entonces, esta integral va a ser siempre 0. Y yo que había dicho antes, que como la productoria era un polinomio de grado n más 1,
¿sí? Yo podía escribirlo como un b sub n más 1 por un p sub n más 1, donde los t sub i eran, insisto, que son las raíces de los polinomios de Legendre. Entonces, fíjense, es exactamente la misma cuenta que antes, y sobrevive, esta integral última no va a aparecer porque va a ser siempre 0, y sobrevive esta suma, C0, B0, P sub 0, T cuadrado, y así con todos los términos. En forma compacta, lo puedo escribir de esta manera, la suma entre i igual 0 y n de C sub i por B sub j, la integral de P sub i por P sub j, se reduce a esta expresión que tenemos acá, C sub i por P sub i, por la integral de los P sub i de t al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué habíamos hecho como hipótesis en el problema anterior? Como dijimos que la productoria era un polinomio de grado n más 1, igualábamos la productoria a un polinomio de Legendre de grado n más 1. Y hacíamos todos los B sub i, todos los coeficientes de esa productoria, los hacíamos 0, desde i igual 0 hasta n. Entonces, ¿qué resultado importante tengo en el caso de que la función f grande sea un polinomio de grado 2n más 1? Fíjense que si todas esas b sub i son 0, y esta integral es siempre 0, yo lo que estoy diciendo es, todas estas sumas son 0. Y esta última integral es siempre 0, para ese caso particular, el error en el procedimiento es 0. Entonces quiere decir que si la f grande es un polinomio de grado 2n más 1, la solución que yo estoy obteniendo por el método de cuadratura de Gauss-Legendre es exacta. Pero tengo que tener esa condición, que la f grande sea un polinomio de grado 2n más 1. ¿Sí? Bien. Veamos el caso, entonces, más simple para... Ah, se está por cortar, Matías. Faltan 2 minutos. Reiniciamos. Entonces teníamos la integral de Legendre de 2 puntos, implica que con n igual 1 tenemos polinomio de primer grado, ¿no? Entonces, fíjense que el coeficiente que teníamos antes era b sub n más 1 por p sub n más 1. Así que si teníamos un polinomio de grado 1, 1 más 1, 2, así que la productoria es esta que tenemos acá, va desde igual 0, y la igualamos a un polinomio de Legendre de grado 2. Entonces vamos a tener dos raíces de polinomios de Legendre, que las vamos a llamar T0 y T1. Entonces acá tenemos omega de T1 más omega de T2. Bien, el polinomio de Legendre, y esto válido siempre entre T menos 1 y 1, ¿no? El polinomio de Legendre, ¿sí?, de grado 2, es igual a un medio de 3t cuadrado menos 1. Entonces, tenemos que encontrar b de tal manera que el polinomio de Legendre, hagamos que el coeficiente principal sea igual a 1. ¿Por qué? Porque esta productoria, si la desarrolláramos, el coeficiente principal es 1. Así que para igualarla nada más. Entonces fíjense que el b sub 2 tendría que ser 2 tercios. Por lo tanto, el valor que hace que el polinomio sea de grado 1 es 2 tercios. De grado 1, de coeficiente 1, el término principal es 2 tercios. Bien. Las raíces del polinomio de grado 2. Profe, Si no las calculo. Sí. ahí cuando escribió P2, reemplazando el coeficiente B2, escribió 3 medios por T al cubo. ¿Está bien? Sí. Y este es al cuadrado. Sí, tenía confundido los términos. Sí. Esperen que lo arreglo pues ya, porque si no, eso después queda. Estas cosas de los subíndices. Ahí está. Listo. No, ves que no lo arreglo. ¿Por qué no lo arreglé? A ver, porque lo arreglé acá. De Legendre de grado 2. Si calculamos las raíces de este polinomio son T1 es igual a menos 1 sobre raíz de 3 y T2 es 1 sobre raíz de 3. Bien. Los pesos, ¿cómo los calculamos?
los pesos habíamos dicho que eran la integral entre -1 y 1 de estas funciones de Lagrange. ¿Sí? En este caso, 1i. Entonces, estas funciones de Lagrange integradas con estas raíces nos dan 1 en ambos casos. El peso 1 será 1 y el peso 2 también vale 1. Entonces, volvamos a la integral que nosotros calculamos para Simpson y para trapecio. Era la integral entre 0 y 1 de 1 más x cuadrado diferencial x. Si hacemos esos cambios de variable que habíamos dicho, fíjense que la f de x toma esta forma que tenemos acá. 1/2 sobre 1 más 1/2 por t más 1, todo al cuadrado. ¿Sí? Y eso tiene que ser aproximadamente omega 1 por f entre 1 más omega 2 por f entre 2. ¿Sí? Donde t1 y t2 son esas raíces que habíamos calculado, el polinomio de grado 2 de Legendre, y los pesos que los calculamos con esas funciones de Lagrange. Entonces, lo que hicimos fue este cambio de variable, y para cuando a vale 0 y b vale 1, tenemos que x es 1/2 de t, más 1/2 el diferencial de t, 1/2 el diferencial de x. Si hacemos toda, bueno, acá está escrito al revés también. Si hacemos toda esa integral, hacemos la integral de esto y hacemos ese reemplazo que tenemos acá, de el cambio de variable, tenemos la integral entre -1 y 1 de 2 por el diferencial de t. Acuérdense que acá había un 4, había jugado un medio por acá. Nos queda esta función que tenemos acá, 2 sobre 1 más 1/2 de t más 1 todo al cuadrado. Y eso es aproximadamente omega 1 por f de t1 más omega 2 por f de t2. Entonces, evaluamos la f grande, que va a ser todo esto que tenemos acá en el integrando. Y el 1 amarillo está puesto en amarillo porque es el peso que valía 1, que habíamos calculado. Y fíjense que es 2 por 1, que es el peso, sobre 1 más 1/2. Este valor en amarillo menos 1 sobre raíz de 3 es el T1 más 1. Es decir, esto es la F evaluada en T1 multiplicada por el peso 1, que era 1. Y el otro valor es la F grande de T evaluada en T2, que es 1 sobre raíz de 3. Todo multiplicado por 1, que es el peso que teníamos calculado también para el segundo término. Entonces, si hacemos la cuenta esa, sumar estos dos términos, nos da que la integral entre 0 y 1 de 4 sobre 1 más x cuadrado es 3.1475. ¿Sí? Bien, si recuerdan, esto fíjense que es con 2 puntos. Si recuerdan, para el caso del trapecio, con 2 puntos, la integral nos daba 3 como valor. Así que fíjense que en este caso, con 2 puntos, el valor mejoró mucho respecto del valor de pi, que es el valor conocido de esa integral. ¿Sí? Bien, ahora vamos a 3 puntos. Vamos a usar un polinomio de grado 3. ¿Sí? Esperen que ando mal con su índice. Yo este lo había arreglado, no sé por qué desaparece. Esperen que arreglo ahí, ando mal con los subíndices y los supraíndices. Vamos a ahora calcular una integral de este tipo, pero para polinomios con 2 puntos, lo que es un equivalente a Simpson. Fíjense que Simpson tenía 2 puntos, ahora tenemos 2 puntos, un polinomio de grado, perdón, 3 puntos, un polinomio de grado 2. Entonces, la productoria va a ser un polinomio de grado 3,
porque va a tener el T1, el T2 y el T3. El polinomio de grado 3 de Legendre tiene esta forma. ¿Sí? P sub 3 de T es 1 medio de 5T cubo menos 3T. Si queremos encontrar los polinomios, las raíces de este polinomio, una cosa que podemos hacer es sacar factor común T, por eso la primera raíz es 0, y la otra se despeja rápido, y nos va a quedar que el T1 y el T3 son uno menos raíz cuadrada de 3/5 y la otra más la raíz cuadrada de 3/5. El coeficiente de B3 para hacer que el polinomio de grado 3, el coeficiente principal sea 1, obviamente es 2/5. Y los pesos, ¿cómo los calculamos? Los pesos ahora van a ser la función de Legendre de grado 2, bueno, el sub i, que es el índice del peso, será el peso 1, 2 y 3, y desarrollamos la función de Legendre para cada caso. Bueno, hay que hacer la integral, donde T1, T2 y T3 son esos valores que calculamos recién, y esta primera integral nos da 5 novenos, que será el omega 1, esta segunda integral nos da 8 novenos, que es el omega 2, y esta tercera integral nos da 5 novenos, que es el omega 3. Fíjense que hay simetría con los pesos. Entonces, ahora si yo quiero calcular la integral por el método de Gauss-Legendre, lo que tengo que sumar es, la integral va a ser el peso 1 por la f grande evaluada en T1, más el peso 2 por la f grande evaluada en T2, más el omega 3 por el f grande evaluada en T3, donde los T son las raíces de los polinomios de Legendre, y los omegas los pesos que habíamos calculado. Entonces fíjense que la f tiene la misma forma que la que habíamos encontrado originalmente, ¿sí? Con el cambio de variable. Y entonces tenemos el peso 1 son 5 novenos, y lo multiplicamos por la f grande evaluada en T1, que es menos la raíz de 3/5. El peso 2 son los 8 novenos, y la raíz 2 es 0. Así que lo que hice fue evaluar la función f grande en el T2 y multiplicarla por su correspondiente peso, que en este caso es 8 novenos. Y el tercer término es el peso 3, que son 5 novenos, ¿sí? Multiplicada por la f grande evaluada en T3. Fíjense que lo único que hago es multiplicar los pesos por la función evaluada en cada una de las raíces. Es lo único que estoy haciendo, ¿sí? Digamos, cuando yo tenga que calcular una integral por Gauss-Legendre, lo que me interesa saber es cuál es el peso y cuál es la raíz del polinomio de Legendre, dependiendo del número de puntos que yo utilice, ¿sí? Si utilizo 2 puntos, ya sé cuáles son el polinomio de grado 2, cuáles son las raíces y cuáles son los pesos. Si utilizo 3 puntos, ya sé cuáles son las raíces y cuáles son los pesos, independientemente de cuál sea la función, ¿sí? Yo estoy integrando 4 sobre 1 más x cuadrado. Yo cambio la función, pongo la función que quiera, le hago el cambio de variable, y después lo único que hago es el peso para 3 puntos, sea la función que sea, es siempre 5 novenos, 8 novenos y 5 novenos, y las raíces del polinomio de Legendre son más o menos la raíz cuadrada de 3/5 y 0. Eso es siempre igual para cualquier función, ¿sí? Yo cambio la función y los pesos son siempre los mismos, 5 novenos, 8 novenos y 5 novenos. Y las raíces, esas 3 que están ahí. Yo lo único que tengo que cambiar es la función, ¿sí? Y hacer el cambio de variable, ¿sí? Porque eso va a depender de qué intervalo. Yo ahí integraba entre 0 y 1, pero podría haber integrado entre menos 3 y 4. No interesa. Integro entre menos 3 y 4, hago el cambio de variable, ¿sí? Eso me dirá que x vale, cómo cambia x con t, dependiendo de ese cambio de variable.
lo reemplazo en el integrando y defino mi f grande de t. Y bueno, y si tengo 3 puntos, el peso será los 5 novenos, los 8 novenos y las raíces. Son siempre, hago hincapié en eso porque solo cambia la función y el cambio variable. Después es siempre lo mismo, ¿sí? Veamos una cosa que podemos... Antes nosotros teníamos la integral entre x0 y x1 de peso 1 de x. Y a peso 1 de x lo podíamos... Nos olvidamos ahora del cálculo del error, pues ya lo hicimos para estos casos. Pero supónganse, yo tengo la integral de f de x. La reemplazo por un polinomio de grado 1, un polinomio de Lagrange de grado 1. Yo sé qué forma tiene esa. La puedo escribir como la integral, aproximarla como la integral entre x0 y x1, y esto era lo que sabíamos de interpolación. Bien, la f de x sí lo puedo sacar fuera de la integral, es decir, solo integro la integral entre x0 y x1 de la función de Lagrange 1, 0. Lo mismo hago con f de x1, lo saco fuera de la integral, integro entre x0 y x1 de la función de Lagrange 1, 1. ¿Sí? Para el caso de los 2 puntos. Entonces sé qué forma tiene la función de Lagrange 1, 0 y 1, 1. Las integro. La distancia entre x0 y x1 la llamo h. Entonces fíjense que esta integral me va a dar h sobre 2. Y esta otra integral me da h sobre 2. Si yo compacto esta suma, ¿qué me queda? Que la integral entre x0 y x1 de peso 1 de x diferencial de x, que es h sobre 2 f de x0 más h sobre 2 f de x1. Entonces, ¿qué es esto? Trapecio. Y cada peso, fíjense que en el caso de 2 puntos para Gauss-Legendre, los pesos eran 1 y 1. Acá son h sobre 2 y h sobre 2. Pero hay una diferencia importante entre Gauss-Legendre y trapecios, entre Gauss-Legendre y Simpson. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con un polinomio de grado 2. La función de Lagrange, para el polinomio de grado 2, es las 2, ¿sí? El 2, j, la función de Lagrange, la misma filosofía para resolver las integrales. Si resuelvo la f de x0, la saco fuera de la integral. Si resuelvo esta integral me da h sobre 3. Acuérdense que este h es distinto al de trapecio, ¿no? Es otro h. Y el peso de esto, que me da el omega 2, 4 tercios de h, y el de esta integral, h sobre 3. Por lo tanto, fíjense que el f de x0 es el peso es h sobre 3 por f de x0, más 4 tercios de h por f de x1, más h sobre 3 por f de x2. Fíjense que los h sobre 3, 4 tercios de h o h sobre 3 son los pesos, pero en realidad fíjense que lo que tengo es desarrollado acá la expresión de Simpson 1 tercio. ¿Sí? Y otra vez, acuérdense que en el caso de Gauss-Legendre, el peso 1 y el peso 3 eran, creo que eran 5 novenos. ¿Sí? 5 novenos, 5 novenos y distintos el tercero. Fíjense que en el caso, si yo quiero calcular, estas formas de calcular, calculando los pesos se llaman por cuadratura, ¿no? Pero si quiero calcular y lo miro en función de los pesos, fíjense que el peso 1 y el peso 3 son iguales. ¿Sí? Entonces tienen la misma estructura que Gauss-Legendre, por eso son cuadraturas. Pero ahora después vamos a ver cuál es la diferencia importante entre estos de Simpson y trapecio y Gauss-Legendre. Ahora veamos los resultados de la integral esa que veníamos calculando. Fíjense que para 2 puntos el trapecio nos daba 3 y teníamos un error porcentual del orden del 4,5%. Y Gauss-Legendre con 2 puntos nos da 3,1475. Tiene un error porcentual del 0,18%. ¿Sí? Ahora, para 3 puntos, trapecio tiene 1,23 y el error porcentual es de 0,59%. Simpson vale
133 sigue periódico. Y el error porcentual es del orden del 0,26%. Y Gauss-Legendre, fíjense, con 3 puntos, da 3,1411 y el error porcentual es de 0,016. Fíjense la diferencia, cómo mejora con la misma cantidad de puntos, ¿sí? Sustancialmente Gauss-Legendre. Entonces, vamos a ver por qué pasa eso. Pero primero le quería mostrar esta tabla. Esta es la tabla de pesos y nodos. Esto es lo que le digo que vale siempre lo mismo. Fíjense, para el caso que teníamos con n igual 2 puntos. Tenemos los pesos valen 1, ¿sí? Y las raíces son más o menos 1 sobre la raíz de 3, ¿sí? Para el caso de n igual 3, fíjense que tenemos, bueno, estos eran la raíz de 5 novenos y la otra raíz, no me acuerdo cuánto valía, está puestos en forma decimal, ¿no? Pero fíjense que tienen este peso para las raíces de más o menos 0,7, que eran las raíces de más o menos las raíces de 3 quintos. Y para 0 vale 0,88. ¿Sí? Esto es lo que le decía Ben, la simetría siempre. Ahora, el 4, para 4, ¿sí? Para 5, para 6. Si la tabla de pesos y raíces son exactamente siempre las mismas, ¿sí? Bien, así que lo único que tengo que cambiar es la función y el cambio de variable. Después, raíces y pesos ya está tabulado. Así que si nosotros le tomáramos una integral por Gauss-Legendre, le tenemos que dar los pesos y las raíces, ¿sí? Bien, si ahora quiero resolver por trapecios, ¿sí? Si resuelvo por trapecios con n igual 2, fíjense, es h sobre 2. Evalúen los extremos. Esta es la gran diferencia entre Gauss, Legendre y trapecios, por ejemplo. Estos 2 puntos son los extremos del intervalo. En cambio, Gauss-Legendre, estos 2 puntos están relacionados. Fíjense que este es el valor de la función en cada una de las raíces. Son puntos intermedios, ¿sí? Hay métodos que se llaman de Newton-Cotes. Todos estos responden a métodos de Newton-Cotes. Estos que tienen en cuenta los extremos se llaman Newton-Cotes cerrada, ¿sí? Y esto, fíjense que los extremos no están, los puntos no son los de los extremos, sino son esos 2 puntos intermedios. Y fíjense que lo que vemos acá son las áreas que están calculando. Entonces, trapecio tiene todo este error. En cambio, Gauss-Legendre, ¿sí? Fíjense que el error es mucho menor, porque acá el área esta no la está calculando, esta área blanca entre la línea, digamos, entre la función verdadera y la aproximación, pero acá está sobreestimando el área, ¿no? Está calculando un área por arriba de la función verdadera. Lo mismo ocurre con trapecio, con Simpson y con Gauss-Legendre, ¿sí? Fíjense, Gauss-Legendre los extremos los toma en cuenta, más el punto intermedio. En cambio, en Gauss-Legendre, fíjense que los 3 puntos son puntos interiores, ¿sí? Son 3 puntos en el interior del intervalo. Pero fíjense también cómo mejora el área, ¿sí? El cálculo. Entonces vamos a ver un ejemplo de un integral donde se pone bien en evidencia esto de las áreas compensadas. Si queremos calcular esta integral, fíjense que la integral entre menos 2 y 2 del seno de x sobre x tiene este valor aproximado. Si la calculo por trapecios, ¿sí? Acá lo que hice fue llevar todo, en vez de entre menos 2 y 2, llevé todo a menos 1, 1, para poder comparar bien las áreas. Entonces fíjense que la integral, el cambio de variable, hacemos el cambio de variable correspondiente entre menos 2 y 2 y nos queda seno de 2t sobre 2t, por el diferencial de x pasa a ser 2 diferencial de t. Y esa integral nos da 1.8186, porque fíjense que el intervalo es muy grande y trapecio dependía mucho del tamaño del intervalo. Entonces fíjense el área que no está calculando, esta área blanca. Y fíjense el valor de la integral, ¿no? 1.8186, y el valor aproximado, el mejor valor, es de 3.12, y que está muy lejos
el valor real. Comete mucho error trapecio. Si hacemos Gauss-Legendre, con 2 puntos, fíjense cómo se aproxima solo con 2 puntos al valor real, al 3.16, pongamos 3.17. Pero fíjense que no calcula el área esta, pero está calculando estas áreas, que estos triangulitos que están acá, que como que está compensando la falta del cálculo de esa área. Pero fíjense la diferencia en el hecho de tomar Gauss-Legendre y el hecho de tomar trapecio. Trapecio no se usa nunca. Ya ven, una de las causas es mucho el error y además depende mucho del espaciado. En cambio acá fíjense que el valor es mucho mejor. Si lo calculamos con 3 puntos, todavía, ya con 3 puntos prácticamente da el valor de la integral que está escrita arriba. ¿Sí? Pero la ventaja de Gauss-Legendre es que, primero, es mucho mejor como aproximación. Y después es que, fíjense que lo único que necesito es tener los pesos y las raíces del polinomio Legendre. Hago el cambio de variable y la resuelvo. No tengo que programar nada, ¿sí? No necesitan hacer solo la cuenta, nada más. Bien, con esto terminaríamos el tema de... Pero, profe. Sí. Profe. Sí. Sí, te escucho. La única diferencia entre el trapecio y Gauss-Legendre es que está un poco más arriba. Sí, pero fíjate dónde ubica los puntos. Claro, pero fíjate dónde ubica los puntos, ¿no? El tema es dónde están ubicados los puntos, son puntos intermedios, entonces compensa las áreas. Pero y además es fácil de calcular. Nosotros hacíamos cuando tomábamos trapecio es lo que hacíamos cuando tomábamos trapecio en muchos puntos, más aproximadamente. Claro. Para lograr eso con trapecio necesitas muchos puntos. Acá con 2 puntos ya está. Perfecto. Bueno. Estamos. Matías, los dejo porque tengo que ir a llevar al médico a Valentina. Dale. Listo. ¿Querés que te pase el programita de Simpson? Me parece que ese no te lo pasé. No, ese no. No, mándamelo. Así ahora lo subo también después a la página. Bueno, la reflexión que hay que llevarse de lo que es cuadraturas gaussianas es que es muchísimo más preciso que los métodos cerrados, como trapecio, Simpson, cualquiera de esos. Cuadraturas gaussianas es muchísimo más preciso. Esa es la ventaja. La desventaja es que necesita información muy específica. Digamos, los métodos trapecio, ustedes tienen cualquier distribución de puntos y pueden hacer trapecios. Pero con cuadraturas gaussianas necesitan información muy específica. Necesitan conocer la función en esos nodos. Si no tienen esa información, no pueden hacer cuadraturas gaussianas. O sea, con información óptima es sumamente preciso. Pero para datos cualesquiera no se hace, no es muy viable hacerlo. O sea, si yo tengo una distribución cualquiera de puntos, y yo puedo hacer trapecio simple entre cada par de puntos, aunque no estén, ni siquiera aunque no estén equiespaciados. Puedo hacer trapecio simple, pero para hacer cuadraturas gaussianas, sí o sí necesito ciertos datos específicos, que si no los tengo, digamos, no puedo aplicar cuadraturas directamente. Se podría, digamos, si tuviéramos puntos equiespaciados, hacer un ajuste y después a la función de ajuste evaluarla en esos nodos que me pide Gauss para hacer la cuadratura gaussiana. Pero ahí ya lo que gano de cuadratura gaussiana tengo que pensar que estoy metiendo un error en el ajuste. Pero, repito, conociendo la función en esos nodos que me pide la cuadratura,
Si tengo la información en esos valores, Gauss es, disculpen la expresión, pero por la mierda más preciso. Órdenes de magnitud más preciso. Esos nodos serían los valores de los T que había mencionado Exactamente, Ale. los valores de los Bien. T. Esperen que abro acá el PDF. Bueno, sí, los valores que minimizaban esa expresión del error, que hacía, digamos, que salían de buscar que ese error sea lo más chico posible. Necesito esa información, de lo contrario, podré aplicar Gauss, podré aplicar Simpson, trapecios, cualquiera de los otros métodos cerrados, pero no los métodos abiertos. O sea, necesito conocer lo que vale la función en estos nodos. Sea que esto es en nodo 2, 3, la cantidad de puntos deseada. Lo bueno es que, como es tan preciso, usar cuadratura con 10 puntos, estamos hablando de una precisión altísima, pero requiere información privilegiada. Estos valores, estas tablas de valores, las subimos a la página. Están tabuladas, ustedes las pueden leer de un archivo de texto que tienen el peso y el nodo en donde evaluar. Recuerden que estos son siempre valores entre -1 y 1. Si estoy integrando en otro intervalo, habrá que hacer la traslación al intervalo AB correspondiente. Es una transformación lineal como la que mostró Ale. Y así como hay Gauss-Legendre, van a ver que en el archivo está Legendre, Laguerre, Chebyshev y Hermite. Y eso tiene que ver con los intervalos de interés. Porque es, digamos, la base ortogonal que usan. En Legendre, la base ortogonal, la base de polinomios es ortogonal en el intervalo -1, -1, -1, 1, con la función de peso 1. Entonces esto es ideal para calcular una integral en un intervalo AB cualquiera. Porque un intervalo AB cualquiera lo puedo llevar al -1, 1 siempre. La otra base es la de Chebyshev. Esta base también es ortogonal en el intervalo -1, 1. Para, parece que yo lo tengo activado. Pero en este caso la función de peso es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esta Gauss-Chebyshev no es muy usado, sirve para una integral definida en un intervalo cerrado, pero en particular si esto es parte del integrando. Si me aparece esta expresión dentro del integrando, si toda la función que estoy integrando tiene esta forma, puedo considerar, bueno, este es el peso, no lo cuento y tomo a esta parte como la función y uso los pesos y nodos de Gauss-Chebyshev. Pero es muy particular a tener, es realmente útil si esta expresión está dentro del intervalo de interés.
Y después las otras dos bases son para integrales impropias. Gauss-Laguerre, digamos, los polinomios de Laguerre son ortogonales en el intervalo 0, infinito. Y la función de peso en este caso es la exponencial negativa. Entonces, si yo tengo una integral que está en un intervalo semi-acotado, ¿no? De un número cualquiera hasta infinito, o de menos infinito hasta un número cualquiera, digamos, un intervalo de este estilo no lo puedo llevar al -1, 1, pero sí lo puedo llevar al 0 infinito. Entonces, para integrales en este tipo de intervalos, los pesos y nodos de Gauss-Laguerre serían los más indicados. Y finalmente, el otro es el de Hermite. Que son ortogonales en menos infinito, infinito. Y en este caso la función de peso es la exponencial negativa cuadrática. Entonces, para integrales entre menos infinito e infinito, que no lo puedo llevar al intervalo -1, 1, los pesos y nodos adecuados serían los de Gauss-Hermite. Tengan en cuenta que si la función de peso no aparece explícitamente acá en la integral, bueno, tendré que hacerla aparecer. Y considerar a esto como la función que estoy integrando. En la mayoría de los casos, digamos, creo que en casi todos los ejercicios de la práctica son integrales en intervalos cerrados, así que van a usar Gauss-Legendre en casi todos los casos. Pero tengan presente que no es solo combinaciones con Legendre, sino que hay con otras bases polinómicas que son adecuadas para otros tipos de intervalos. Mati, Sí. ¿cómo integras con Octave cuando tenés un intervalo abierto? Porque estás integrando respecto al infinito en uno de los lados y me hace mucho ruido que, o sea, ¿cómo Y ahí interpreta la computadora esa infinitez? claro, y le das un valor muy grande, vas hasta, ahí, digamos, tirás vos un Bien, número, decís, bueno, voy está a integrar hasta, no sé, 10 millones. Fíjate que la función de peso, esto está con funciones de peso que decaen exponencialmente, se van a cero bastante rápido, o sea, lo que esté multiplicando acá se va a ir a cero. Primero, bastante rápido. Tengan en cuenta que analizar primero si este es un integral convergente, en primer paso. Y si es convergente, al tener estas funciones de peso, se van a ir a cero bastante rápido. Y uno podría tomar el número este máximo, recuerdo de las primeras clases que vimos, el valor más grande que puedo representar, bueno, ese va a ser mi infinito. claro, perfecto. Bien. Bueno, voy a reiniciar, que se está por acabar. Estamos viendo de cómo acotar el error en los métodos compuestos, que son los que tienen más utilidad, una forma práctica de acotar esta derivada, ¿no? No tener que andar derivando a mano, sobre todo, por ejemplo, quieren usar Simpson. No vamos a andar haciendo la derivada cuarta de una función que de entrada va a ser una función complicada. Si fuera una función sencilla, la integramos analíticamente. Entonces, si tenemos la expresión de la función, podemos derivar de forma simbólica usando MATLAB u Octave. MATLAB tiene el paquete simbólico
incorporado, pero en Octave hay que cargarlo. Entonces ahora les voy a explicar un poquito eso, de cómo evaluar simbólicamente una función y derivarla, y en particular en Octave cómo cargar el paquete. Bien, entonces, en Octave van a tener que... yo lo voy a subir hoy más tarde a la página, voy a subir todo hoy porque no vaya a ser que tenga problemas como en el fin de semana que no pude usar internet. Hay un paquete simbólico, que es este. Lo voy a subir a la página, ustedes tienen que primero instalarlo, con esta línea de comando. También voy a subir el instructivo. En el lugar donde tengan guardado el paquete, tienen que instalarlo. La instalación se hace una sola vez. Tarda un momento en hacerlo. Pero una vez instalado, tienen que, la instalación la hacen una sola vez, pero después van a tener que, cada vez que arranquen el Octave, cargarlo, el paquete. Bueno, la instalación lleva un momento, pero es una sola vez que se tiene que hacer. Bueno, mientras instala les muestro cómo sería el uso del programa. Bueno, ahí está instalado. Y después, una vez instalado, tienen que cargar el paquete. La carga del paquete se tiene que hacer cada vez que quieran usarlo, o sea, cada vez que arranquen el Octave y quieran utilizarlo. Listo, ahora ya está cargado. Esta línea se tiene que la pueden ejecutar desde cualquier lugar, no desde donde está el archivo con el paquete. Una vez instalado, se corre este comando desde cualquier lugar. ¿Y para qué sirve esto? Para poder definir variables simbólicas. Entonces, con el comando sims, yo defino una variable simbólica. No, en MATLAB el paquete ya está cargado. Entonces, con el comando sims, fíjense que acá tuve un problema. Corran primero sim. La primera vez que lo usan anda medio raro, pero después ya empieza a andar bien. Empiezo a definir con sims variables simbólicas, ¿no? Todas estas son variables simbólicas, que no tienen un valor numérico, ¿no? Fíjense en el workspace, la clase de estas variables es sim, no tiene un número guardado. ¿Y cómo lo uso? Primero defino una función, como lo hacemos siempre, con arroba o con inline. Y la expresión que sea, exponencial de x por x, exponencial de x por x al cubo, ¿no? Por hacer un ejemplo. Es una función que yo la puedo evaluar, ¿no? Claro, puse disculpe. Le dije que la variable era t, pero después no dejé una x ahí dando vuelta, que no sabe qué es. Ahí está. Definida la función,
de la variable, yo la puedo evaluar, definida con arroba, puedo evaluarla, me da un número. Ahora, si agarro esa función y la guardo en otra variable, en otro nombre, pero esa función la evalúo en mi variable simbólica, ahora esta función g es una función simbólica, que es x al cubo por e a la x, pero no es una función que yo pueda evaluar. Si yo le digo, ¿cuánto es g de 4? No lo sé trabajar. No es una función evaluable, es una función simbólica. Pero lo bueno de eso es que ahora puedo derivarla. El comando diff, yo le doy una función simbólica y bueno, si lo dejo así nomás, va a ser derivada primera de esa función respecto de la variable que tenga. Si tienen varias variables, le aclaro, bueno, respecto de cuál, respecto de x, respecto de y, no, hace derivadas parciales también, ¿no? Pero cuando es una función de una sola variable, puedo derivar, entonces, que estoy integrando por Simpson, bueno, necesito la derivada cuarta. Entonces le digo, calcula la derivada cuarta, y ahí arma, me devuelve la expresión simbólica de esa derivada. Entonces ahora ya tengo la derivada cuarta, y sería útil evaluarla y buscar el máximo. Pero como dije, esta función simbólica no la puedo evaluar, pero puedo, así como tomo la función con arroba, y evaluando en la variable simbólica la transformé en función simbólica, puedo volver a función evaluable, a función tipo function handle, justamente con este comando. Con function handle le digo, hace una función de esta expresión simbólica donde las variables, y le tengo que aclarar quién es la variable. En este caso yo había usado la variable simbólica x. Corchetes, ¿no? Si es una función de varias variables, acá irán con espacios x, y z, las variables que tenga mi función. Ahora, esta función ff es una función que la puedo evaluar. Entonces, esto es una estrategia muy útil para, dada una función, en tener una expresión evaluable de la derivada del orden que quiera. Es decir, defino la función simbólica, defino la función evaluable con arroba, defino una variable simbólica y genero la función simbólica con la función evaluable en la variable simbólica. Derivo simbólicamente y después vuelvo a transformarla en una función evaluable. Y ahora si quisiera buscar el máximo de esta derivada, acá la función que armé es estrictamente creciente, ¿no? Fíjense que x exponencial de x por x al cubo es una función creciente, así que en un intervalo cerrado el máximo está en el extremo derecho, pero sea cual sea la función, por ejemplo, tengo un intervalo AB cualquiera, puedo generar un vector bien equiespaciado quiero tener una buena estimación de ese máximo, quiero hacerlo en varios valores, tener un vector bien equiespaciado, y ahora buscar el máximo de la derivada, ¿no? Digamos, una cota máxima de esta derivada, generando un vector
Acá. Un vector bien finito de ese intervalo deseado, ya teniendo la derivada, conseguir la derivada derivando simbólicamente, y buscar ese máximo con el comando max, que dado un vector me devuelve la mayor componente de ese vector. Recuerden que el error siempre nos interesa trabajarlo en valor absoluto. Si esa función varía entre -8 y 2, la cota buscada sería 8, en ese caso. Entonces, me puse un paréntesis de más. Hay una manera sencilla, o mejor dicho, bastante automatizable de buscar la derivada. Digamos, de buscar la cota de la derivada. Uno podría hacerlo visualmente, ¿no? Inspeccionando visualmente la función, y encontrar visualmente esa cota de la derivada, pero no es un proceso que se pueda automatizar. Uno usuario tiene que ver el gráfico y decidir, bueno, esto, y estimar el valor visualmente. Se puede hacer de forma más automática, evaluando esa derivada y buscando el máximo. Y el trabajo en variable simbólica es muy útil para hacer esas derivadas, no tener que derivar uno a mano, una expresión que probablemente sea complicada. Incluso el comando diff también, si ustedes buscan el help de diff, también trabaja con valores numéricos. Digamos, hace la diferencia. Si usted le dan un vector, también hace una diferencia de los valores. Vamos a ver las clases, no la clase que viene, pero el tema que viene es derivación numérica. Entonces, si en vez de tener una función, una expresión que ustedes puedan derivar simbólicamente, tienen datos y dicen integren, ¿no? Y les dan una lista con números y les dicen integren, estos números representan una función, no sé cuál. Integre, usando Simpson, usando el método que sea, y para la hora de estimar el error, ¿cómo estimo la derivada si no puedo evaluarla? Bueno, hay métodos para derivar numéricamente. Hay algoritmos que usan los valores de la función para estimar las derivadas de distintos órdenes. Esos algoritmos los vamos a ver en el tema que viene. Pero en un caso como ese, donde no tengo una función derivable, o sea, una expresión para derivar, esa cota de la derivada, esta cota de la derivada, se puede estimar numéricamente también. Por ejemplo, derivada primera de una función, la forma más simple de estimar una derivada primera es con el cociente incremental, con su definición. Esa es la forma más burda, por así decirlo, la menos precisa, ¿no? Hay distintas aproximaciones de las derivadas, ¿no? Pero una derivada primera se podría estimar, si yo tengo datos, tengo los valores de la función en distintos puntos, puedo estimar su derivada con cociente incremental. Esta sería la peor de las aproximaciones. Hay aproximaciones, vamos a ver que hay aproximaciones de distinta precisión, de distintos órdenes.
que usan más puntos. Pero también este valor se puede estimar numéricamente, cuando no se tiene una función para derivar. Bien. Bueno, eso quería comentarles de lo que es la estimación del error, respecto de la derivación simbólica. Es muy útil, ¿no? Trabajando, repito, con el paquete simbólico, definiendo variables simbólicas y evaluando, generando una función simbólica y derivando. Este es el grado, cuando este argumento es una función simbólica, esto me dice el grado, o el orden de la derivada. Y después volviendo a una función evaluable. En MATLAB, no es necesario cargar, ni instalar, no es necesario ni instalar, ni cargar el paquete. MATLAB ya lo trae incorporado. Y es distinto este comando. En MATLAB, para agarrar una función simbólica y volverla evaluable, el comando es... El comando es MATLAB function. Esto transforma la función simbólica en una función evaluable. A diferencia, como les dije, en Octave es function handle, en MATLAB es MATLAB function. Esa es una diferencia entre los dos lenguajes. Esto va a decir, no conozco, no tiro problema por esto. Como les dije, el paquete una vez hay que instalarlo una sola vez, pero cada vez que, si le pido utilizarlo, no está cargado el paquete. Necesito instalarlo una sola vez, pero cargarlo cada vez que inicie. Cada vez que inicie Octave tengo que cargar el paquete para utilizarlo. Después ya se pueden definir las variables simbólicas. No sé por qué la primera vez que, en el primer intento, fíjense, lo corro sin la S, la primera vez, y después ya sims con S al final me genera la variable simbólica. Bien. ¿Alguna consulta de la clase anterior o de esta? ¿Algo que quieran preguntar? Mati, una consulta no sobre las clases, los parcialitos, ¿para cuándo van a estar más o menos? Están casi todos corregidos, faltaron los míos, como les dije, no pude conectarme por varios días.
Entre hoy, para hoy a la noche espero haber terminado, a lo sumo, como a más tardar mañana a la mañana. Ya van a estar todos. Mati, ¿las clases que vienen son de consulta? Sí, la clase el jueves y el martes definitivamente de consulta. Y con Ale vamos a decidir si el parcialito de esto va a ser el jueves de la semana que viene o el otro martes. El otro El jueves le vamos a decir qué día va a ser. Dale, dale. Pero por lo menos va a haber 2 clases de consulta en el medio. Perfecto. Gracias. La forma en que aprovechamos la expresión del error, más que para estimar el error, lo usamos para elegir el paso de manera que el error sea menor que cierta tolerancia. Porque de esta expresión yo encontraría, bueno, necesito que el paso sea menor que cierto número. Pero esto puede darme un número que no sea la cantidad de intervalos, no sea un entero. Entonces, más que despejar el paso de esta expresión, lo que despejo es la cantidad de intervalos y redondeo al entero siguiente. Y ahí tengo, y con esto decido, bueno, cuántos puntos voy a usar. Tengan en cuenta que en trapecios puedo usar cualquier cantidad de puntos, ¿no? En trapecios compuestos. Hablamos siempre de estos métodos en los métodos compuestos. Simpson requiere una cantidad impar de puntos. O sea que este n, si por ejemplo, aplicando esto para Simpson, encuentro que n tiene que ser mayor que 6, n tiene que ser mayor que 6,3. Entonces digo, bueno, esto si lo redondeo, me va a 7. Pero necesito una cantidad par de intervalos, así que, en realidad, lo redondeo a 8, si fuera Simpson. Métodos de órdenes más altos tienen más restricciones, ¿no? Por ejemplo, el método que sigue, que el método base usa 4 puntos. Si con el método que le sigue a Simpson, que usa 4 puntos, yo quiero extenderlo, tengo que ir agregando de a 3 más, para tener bloques enteros de ese método que usa 4 puntos. Entonces, ahí mi cantidad de puntos puede ser 4, 8, 12, así. O sea, el n puede tomar los valores 3, 7, 10, no puede tomar cualquier valor, como en trapecios. Esto para el método que le sigue a Simpson. Y el método de 5 puntos, la misma lógica, ¿no? Tiene restricciones en la cantidad de intervalos que puedo utilizar. Pero con esa consideración, teniendo eso en mente, uno redondea este número, que sale de forzar que la estimación del error sea menor que cierta tolerancia dada. Uno encuentra, bueno, si quiero que
mi estimación del error sea menor que este parámetro que uno decide, necesitaré utilizar tantos puntos. Ese es el uso principal que le damos a la estimación del error, ¿no? Más que decir cuál es el error, la cota del error de mi integración. Yo ya sé que mi cota del error es esto, y lo uso para decidir cuál es el paso que me da esa cota. El valor de 10, acá que preguntan la estimación del error, el 10 a la menos 8, porque se me ocurrió a mí, acá ponen el valor, la precisión con la que tengan ganas de trabajar. Eso es una decisión de ustedes en el momento, ¿no? Si todos los datos con los que trabajan tienen precisión de 5 decimales, y pedirle esto es un montón, es innecesario. Si mis datos tienen precisión de 10 a la 5, de 10 a la menos 5, y me bastará con ese valor. Bueno, se está por cerrar esta reunión, cierro y abro otra de nuevo. Sí, está aquí grabando. Ahora, el método de Simpson, recordemos h sobre 3 por la suma en los extremos, más dos veces la suma de las evaluaciones de la función en los nodos pares, en este caso, ¿no? Considerando que voy desde igual 1 hasta n, esto sería para dejarlo en términos de los x, x1, xn. Y acá también tenemos una suerte de promedio pesado, donde el peso en los extremos es 1, en los nodos pares el peso es 2, y en los nodos impares, voy a tener que agregar un punto más, porque Simpson requiere una cantidad impar de puntos. Y en los nodos impares interiores el peso es 4. Entonces acá tengo una sumatoria que va desde el igual a 2 hasta n-2, pero no paso por todos esos valores. Digamos, de acá tengo los valores impares, nada más. Podríamos decir que vamos desde igual 1 hasta n sobre 2 menos 1 de los x sub 2i. Fíjense que esta es una manera de generar números pares.
Esta expresión me genera todos los números pares desde 2, fíjense, el primero va a ir en 2, y el último termina en n menos 2. Eso va a ir tomando estos nodos. Y 4 veces la sumatoria. Fíjense, acá voy a ir pasando por los nodos impares. Este de acá. Una manera de generar números impares sería, por ejemplo, 2i más 1 o i menos 1, como quieran armarlo. Y fíjense que esta sumatoria, básicamente acá tengo que ir desde el más chico, tiene que valer 3, el i más chico, que es este valor de acá, ¿no? El tercer valor, el primer impar, que no sea el primer valor de todos, el 1. Entonces, fíjense que si quiero usar los impares, y que acá este sea el tercer valor de mi soporte, con igual a 1, ya empiezo desde x3, y quiero terminar en n-1. Quiero terminar acá en n-1. Así que acá, si quiero que 2i más 1 sea n-1, ese i final tiene que ser n sobre 2 menos 1. ¿Hice bien la cuenta? Sí. ¿Vas a estar restando? Sí. Entonces, para hacer la integral por trapecios, para aproximar la integral con trapecios, ¿no? X con nodos X espaciados, uno tendría que, esencialmente, lo más complicado es armar estas dos sumatorias. Conseguir este número, este otro número, y sumar estos 4. Eso es lo que hace Ale en el programita que nos pasó. Digamos, acá se puede ver bien de manifiesto por qué necesito una cantidad impar de puntos, que ya lo habíamos visto que como Simpson simple usa 3 puntos, y yo quiero hacer esto, usar este bloquecito varias veces, tengo que ir agregando de a 2, lo cual me genera al final una cantidad impar de puntos, ¿no? Acá un momento. Tengo una cantidad impar de puntos, n es impar y no lo puedo dividir por 2. Hay algo que hice mal en esto, en esta deducción. Porque si, fíjense, acabo de decir, n tiene que ser una cantidad impar de puntos, y claramente no lo puedo dividir por 2. Ah, acá está la cuestión. Ah, armé mal. Ahora entiendo lo que hice mal, Chip. Armé mal los pesos. Vayamos a trapecios simples. Recapitulemos. Disculpen
me mezclé. Trapecio Simpson simple, el método de Simpson simple. Usé mal los nodos, los pesos en los nodos. Esto era h sobre 3 por f en x1 más 4 veces f en x2, o sea, los extremos con peso 1 y el del medio con peso 4. Entonces, acá estos tienen peso 4. Sí, gracias, Fabio. Los pares tienen peso 4 y los impares peso 2. Ahí es donde me falló la memoria y no lo deduje debidamente. Entonces, ahora sí, los que van multiplicados por, o sea, los que llevan el valor vamos a borrar los límites y los pesos, ¿no? Porque básicamente tenemos una suma sobre los nodos pares y una suma sobre los nodos impares. Esa lógica no cambia. Ahora, los nodos pares, trabajo desde 1 porque MATLAB y Octave, el índice más chico que usan es 1. Los nodos pares, los que puedo caracterizar con 2i, van desde 2 hasta n-1. Entonces, si caracterizo a los nodos pares como 2i, ¿no? Esto me genera números pares, o empezar desde 1 y terminar, vamos a rehacer esta lógica, el último valor que toma este índice, yo quiero que el último valor o mejor dicho, que 2 veces ese último valor sea n-1. Así que el valor máximo acá será n-1 sobre 2, ¿no? Donde, ahora sí, n debe ser una cantidad impar, ¿no? Una cantidad impar de puntos para que al restarle 1 me quede un número par. Y este va multiplicado por 4. O sea, en los nodos pares, el peso es 4. Y en los nodos impares, excepto el primero y el último, el peso es 2. Y otra vez, la sumatoria, por cómo la construí acá, como 2i más 1,
Acá podría ser 2i más 1 o 2i menos 1, ¿no? Según usen más 1 o menos 1, los límites serán distintos, pero usando así, 2i más 1, el primero tiene que ser 3. Así que ahí empieza desde 1. Y el último, ahí sí, el último tiene que ser i menos 2. Esto sería n menos 2. O sea que viene de acá, y para este otro, 2 veces el i máximo más 1 tiene que ser n menos 2, con lo cual esto termina tiene que terminar en n menos 3 sobre 2. Que termina en n menos 3 sobre 2. ¿No? Donde otra vez queda de manifiesto que necesito una cantidad impar de puntos, ¿no? Para poder que este valor sea un número entero, ¿no? Y me diga un nodo específico. Entonces, el programa que hace Dale, bueno, en este caso define la cantidad de puntos a utilizar, y después esta línea de comando, sil, lo que hace es, supongamos que me equivoco y tomo una cantidad par de puntos, donde no funciona. Lo que va a hacer esto es de generarme un número, generarme el número de intervalos. Bueno, acá Ale está trabajando con el número de intervalos, que tiene que ser par. Entonces, si le doy un número impar de intervalos, esta es una manera de generar un número par. El comando sil lo que hace es, si tengo un número con decimales, redondea al entero siguiente. Entonces, si la cantidad de intervalos es impar, la divide por 2, redondea al entero siguiente y la multiplica por 2. ¿no? Entonces genera, se asegura con esta línea de tener una cantidad par de intervalos, o sea, impar de puntos. Y después genera las sumas. Al trabajar con con los subintervalos, fíjense que en ambos casos va hasta el anteúltimo en la sumatoria. Fíjense, el 2j más 1 y el 2j, va armando las sumas sobre los impares y los pares. Está haciendo estas sumas, o está trabajando con la cantidad de intervalos, ¿no? El n que está usando en el programa es la cantidad de intervalos, no la cantidad de puntos. Por eso que esto acá se puede traducir en n sobre 2 menos 1, y esto en
Perdón, esto sería n sobre 2 directamente. Y esto en n sobre 2 menos 1. Entonces, fíjense que las dos sumatorias en el programa que hace Ale, las hace las dos hasta n menos 2 sobre 1. Y a la de los nodos pares le agrega el último término. Le agrega, hace la sumatoria hasta acá, este tiene uno más. La corta las dos en n sobre 2 menos 1, y como esta tiene un término más, lo suma aparte. Lo suma aparte acá. Y después hace la suma final, ¿no? El primer valor, 2 veces sobre los nodos impares y 4 veces sobre los nodos pares. Y bueno, ahí es el valor de la aproximación de la integral, ¿no? Esto lo prueba para distintos valores finales, ¿no? Distintas... hace va probando ir partiendo en varios pedazos. Fíjense, con este for lo que hace es, bueno, integro con los distintos valores, digamos, usa 3 puntos, usa 5, 7, así, va pasando por cada vez partido en más subintervalos. Y esto lo que va a mostrar es que obviamente a medida que voy particionando en más y más intervalos, va a ir dando una aproximación mejor de la integral. Este programita después ahora lo subimos para que lo puedan desmenuzar ustedes e interpretarlo. Disculpen que no fue muy clara la explicación.